Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La historia del fútbol es un triste viajar del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve, como el globo que se va en el aire, y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo, que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes. Y bueno, aprovechando los aires de estos tiempos, de estos días, a partir de la realización de este evento internacional, mundial, que es el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA, y que en esta ocasión se realiza en Qatar, en uno de los países de Asia, de Arabia. Bueno, pues hemos aprovechado también para retomar en la lectura a un autor que es favorito de este programa, al maestro ya desaparecido, ya fallecido, el maestro Eduardo Galeano, con quien por cierto iniciamos las transmisiones de Letras Militantes hace ya bastantes años y que hemos retomado cada cierto tiempo. Pues parece que don Eduardo tenía esa facilidad de estar vigente todo el tiempo, tiene esa facilidad de estar vigente todo el tiempo y de abordar todos los temas, por lo que siempre hay algo que se rescata de la obra del maestro Eduardo Galeano. Y bueno, él, activista político, hombre de izquierda, periodista, escritor, investigador, historiador, pues tenía también una gran pasión, como buen uruguayo, una gran pasión por el fútbol. Y tiene dos obras respecto a este deporte. Una es la que estamos abordando el día de hoy, que es Fútbol a Sol y Sombra. La otra es Cerrado por Mundial, pero me pareció correcto empezar por este texto, que incluso para quienes no somos tan aficionados al fútbol, pues es una delicia leer estas entradas que tiene el maestro Eduardo Galeano. Entonces vamos a abordar este texto, Fútbol a Sol y Sombra, algunos de sus cortitos textos que esparcen todo el libro, y también vamos a intercalar algunos datos interesantes sobre el Mundial de Fútbol de Qatar, que ha sido uno de los mundiales más polémicos, sobre todo en la historia reciente, por las denuncias que hay sobre violación a derechos humanos, sobre el tema particularmente de la represión hacia las mujeres, como ocurre en todos estos países de la zona que tienen esta ortodoxia religiosa musulmana que hace que se les prohíban muchas libertades a las mujeres, y también la represión hacia la comunidad LGBTQ+, que pues prácticamente ha sido borrada en el ámbito de estos países y fuertemente castigada. Y bueno, además de eso está la cuestión laboral, el problema, las denuncias que se han hecho sobre violaciones a derechos laborales de trabajadores que se dedicaron desde hace ya bastantes años a construir los estadios y las instalaciones, toda la infraestructura necesaria para la realización de este mundial, y que en su gran mayoría, si no es que en su totalidad, son trabajadores inmigrantes. Vienen de Nepal, de la India, de Pakistán y de todos estos países en donde la situación
en general es bastante precaria para las personas, y con la promesa de que iban a ser bien pagados, pues muchos fueron reclutados y prácticamente esclavizados para la construcción de estos estadios y estas instalaciones. Y hay infinidad de información en las redes sociales. Me voy a permitir leer un texto que ha circulado muchísimo de un señor, John Kokura, del que hemos tratado de investigar quién es, cuál es su trayectoria. No hemos encontrado gran cosa. Sí ha escrito pues sobre temas polémicos, pero particularmente este texto es el que más fuerza está teniendo y más se ha distribuido en las redes sociales. El texto se titula Qatar 2022, el Mundial Maldito, y el autor es John Kokura. Lo que mal comienza, mal termina, decía mi abuelita, que era sabia y muy bonita. Hace 12 años, en diciembre de 2010, Joseph Blatter, presidente de la FIFA en aquellos años, anunciaba que el Mundial 2022 se iba a jugar en Qatar. Los únicos que saltaron de sus asientos felices como lombrices fueron los integrantes de la familia Al Thani. Son los amos y señores de Qatar. Este pequeño territorio metido en el Golfo Pérsico, con una sola frontera terrestre con Arabia Saudita, con la que se lleva bastante mal. Qatar está asentado, querrá decir, sobre la tercera reserva de gas y petróleo del mundo. Su población es de 250,000 cataríes y 2,750,000 trabajadores inmigrantes. Sí, el 80% de la población son extranjeros. En Qatar la palabra democracia es un chiste de mal gusto. Allí la que corta el queso es la familia real Al Thani. Y el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, de 42 pirulos y 3 bellas esposas. Hay que entender los giros locales de la traducción que se hace a este texto. El príncipe de 42 años y 3 esposas, por el momento. Como son los dueños de Qatar, su patrimonio ronda los 350,000 millones de dólares. Y como ya no saben qué hacer con tantos petrodólares, aparte de construir fastuosos edificios, al cohete en el desierto. Y comprar clubes de fútbol, el PSG, entre otros. Alguien les sugirió que financiaran las ONG que trabajan alimentando a los niños hambrientos del mundo, pero no le dieron pelota. Un día los hombres de la familia Al Thani, las mujeres no pueden decir ni pío, dijeron: ¿y si compramos el Mundial de Fútbol 2022? Dale, contestaron todos, y compraron un Mundial de Fútbol. Les salió barato. Le pagaron $1 millón a ciertos delegados de la CONCACAF, de Centroamérica, 1,5 millones a otros de la CONMEBOL, de Sudamérica, un par de millones por aquí y otro más por allá. Dicen que el crack francés del fútbol, Michel Platini, que se las daba de virgen, casto y puro, cobró $7.5 millones. Y el capo di tutti capo, que sería más bien el capo di tutti capi, el argentino Julio Grodona, fallecido en 2014, se embolsó 10 palos verdes por dar el sí al Qatar 2022. O sea, 10 palos verdes, estamos hablando de $10 millones. El asunto fue que para construir los 8 estadios, hoteles, aeropuerto, autopistas, centros comerciales, necesitaron mano de obra muy barata. Y eso que están podridos en dólares. Y llevaron trabajadores inmigrantes al por mayor, en un sistema de esclavitud llamado kafala, y que consiste en darle todo el poder a un administrador, un negrero, para que contrate inmigrantes. Los explote reteniéndoles los pasaportes, haciéndolos vivir hacinados y con horarios de trabajo de hasta 18 horas por día, sin derecho al pataleo y mucho menos a cambiar de empleo. Sin este sistema perverso, construir lo que se construyó en Qatar, con temperaturas que varían de 30 a 50 grados a la sombra, era imposible. Desde el 2010 murió en las faenas un promedio de 12 obreros por semana. Un total de 6,751 trabajadores inmigrantes murieron para que usted viva el fútbol. Esto sin contar los obreros de Kenia y Filipinas, donde no se llevan registros migratorios. Las cifras de muertos aportadas por informes de The Guardian, la BBC de Inglaterra y Amnistía Internacional son las siguientes: India 2,711, Nepal 1,641, Bangladesh 1,018, Pakistán 824, Sri Lanka 557. Hace poco en Irán, una mujer de 22 años, Mahsa Amini, murió en manos de la policía por usar mal el velo. Eso causó una ola de protesta en Irán y el mundo entero. Como si en Qatar las mujeres se pudieran vestir como se les cantan los ovarios. Como si tuvieran derecho a decidir por sí mismas. Como si pudieran jugar al fútbol.
El lado femenino de la FIFA crece día a día. Las ligas de fútbol femenino son cada vez más populares, pero el Mundial 2022 se va a hacer en un territorio donde las mujeres tienen prohibido practicar deporte, entre muchas otras cosas. En Qatar, sobre la periodista mexicana Paola Schiettekat, que trabajaba para el Mundial, pesa una condena de 7 años de prisión más 100 latigazos, con fecha 19 de febrero de 2022, por haber denunciado a un colega colombiano que la violó en territorio catarí. El violador era casado, entonces la mujer violada es la culpable, según la Sharia, ley islámica que controla a las mujeres. 30 días en que las usinas cataríes estarán funcionando a full para mantener al aire acondicionado en los 8 estadios, hoteles, centros turísticos y comerciales. Un mes va a durar el Mundial 2022. Arrojando al aire humo contaminante equivalente a 10.000 autos tirando smog sin filtro por hora. Todo sea por la fiesta del fútbol, porque el deporte es salud, ¿vio? Pero hay una sombra más siniestra sobre Qatar 2022, la posibilidad latente de atentados terroristas. Los musulmanes no olvidan, ni perdonan, aunque digan que sí. La familia real de Qatar ha financiado a oscuras facciones terroristas en Siria, Irak, Afganistán y Libia. En Libia financiaron a los terroristas que asesinaron al líder Muammar al-Gaddafi en octubre de 2011. ¿Por qué no van a arruinarle la fiesta a la realeza pro-yanqui catarí? De esto nadie habla. Todos cruzan los dedos rogando que ningún musulmán suicida se haga el mártir, volándose en medio de un montón de gente, como ocurrió en el 2021 en el aeropuerto de Kabul. En Europa, al Mundial de Qatar le llaman el Mundial de la Vergüenza. Y hemos visto expresiones, tanto de los alemanes como de los ingleses, repudiando la situación que ocurre en este Mundial de Qatar, aunque bueno, viniendo de quien viene, pues también hay que cuestionarlo bastante. El Mundial de la Vergüenza. Hay una movida en ciudades francesas para no poner pantallas gigantes en lugares públicos en París, Marsella, Burdeos, Estrasburgo, Lille, etc. Es una forma de protesta por un mundial de fútbol que se llevó la vida y sueños de miles de trabajadores inmigrantes que no le importaron a nadie, por 8 estadios fastuosos, que durante 30 días estarán repletos de hinchas, y vacíos por toda la eternidad, por un capricho de la familia Al-Thani, que el 2010 compró un mundial de fútbol. En un mundo en crisis, con millones de desplazados por hambre y con hambre, en el vértice de una guerra nuclear. ¡Viva el fútbol! Así termina este durísimo texto de John Kokura, titulado Qatar 2022, el Mundial Maldito. Y justamente tuve un problema técnico porque lo estaba leyendo en una página en Facebook y de repente desapareció el texto, el texto de esa página de Facebook, ya no lo pude volver a localizar, lo cual implica que hay un serio cerco mediático a todo tipo de expresiones en redes sociales. Veíamos que incluso hay partidos que no se pueden ver en redes sociales de manera gratuita porque bueno, pues la FIFA pierde dinero también pues quienes financian y patrocinan este tipo de eventos y que pues lógicamente en sociedad con el propio Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, pues ven la manera de bloquear estos intentos por, entre comillas, liberar las redes sociales. Y bueno, ahí en la página de Amnistía Internacional está el artículo que se titula Qatar, la Copa Mundial de la Vergüenza, en donde se hace manifiesta estas denuncias que hacen y que pegan sobre todo en el ámbito de los trabajadores y las trabajadoras. Y ellos identifican una serie de elementos que están usando para explotar a los trabajadores inmigrantes y los van enumerando, los van explicando. No voy a hacer el detalle, si alguien está interesado puede buscar en la página de Amnistía Internacional. Tienen cuotas o comisiones de contratación, que ese es uno de los elementos que obligaban a pagarle a la gente de Nepal, Bangladesh y la India sumas que iban desde los 500 a los 4.300 dólares estadounidenses, que los trabajadores tenían que pagar a los contratistas para llevárselos a Qatar. Y resulta que les están pagando pues una miseria, el equivalente a alrededor de 5,000 pesos mexicanos, lo que está incluso por abajo del salario mínimo en México. Todos tienen terribles condiciones de vida, lo que se mencionaba, el hacinamiento, falta de higiene, falta de seguridad en los alojamientos.
3, se les ha mentido sobre el salario, les ofrecían $300 al mes y finalmente son solo 190 lo que les han pagado. En el ejemplo de un trabajador de Nepal, les explican que bueno, pues hay retrasos y que finalmente les tienen secuestrados los salarios. Hay retraso en el pago de los salarios, por lo que luego ni siquiera tienen dinero para comer estos trabajadores inmigrantes. No pueden abandonar el estadio ni el campamento en donde están alojados y donde están trabajando. No pueden salir del país ni cambiar de trabajo. Esta esta regulación catarí del trabajo, que se llama kafala, pues les impide cambiar de trabajo cuando ellos lo deseen, y pues también obliga o los obliga a mantenerse en ese trabajo y en ese país, porque les son retenidos los pasaportes. Son amenazados, como han mencionado varios de los trabajadores entrevistados por Amnistía Internacional, y prácticamente son obligados a trabajar en esas jornadas de hasta 18 horas. Hay trabajo forzoso. Incluso vale la pena, quienes tengan la oportunidad, a través del canal o la plataforma de series y películas, la N Roja, Netflix, ahí hay un documental sobre la FIFA y sobre los terribles fraudes y la corrupción que pues se ha vivido para la realización de estas copas mundiales, y cómo se han llenado los bolsillos Joseph Blatter, Michel Platini y tantos funcionarios que han pasado por este organismo internacional de fútbol. Entonces, bueno, es interesante ver estas noticias y conocer ese lado oscuro del fútbol, porque sabemos, mucha gente le gusta el fútbol, mucha gente incluso lo practica. Tenemos, por ejemplo, en el SME, ligas de fútbol, compañeros que en sus comunidades o en los deportivos practican el fútbol, sus hijos practican el fútbol, y pues lógicamente hay una gran afición, un gran apoyo a el colectivo mexicano de fútbol que está ahorita allá. Pero bueno, pues finalmente son cosas que no se pueden ocultar de lo que pasa en el ambiente futbolístico en esta Copa Mundial. Pero bueno, vamos a retornar ahora con Eduardo Galeano y su libro de Fútbol a Sol y Sombra, con este pequeño texto que se llama El Jugador. Vamos a recorrer algunos de los textos en esta primera parte del programa sobre el fútbol, sobre sus características, y ya en la segunda parte entraremos a lo que hace muy bien Eduardo Galeano, que escarba en la historia de este deporte, pero también lo hace con una mirada crítica y con una orientación muy de izquierda sobre cómo debiera hacerse este juego y lo bueno que ha tenido este juego del fútbol. Esta parte se llama El Jugador. Corre jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro los abismos de la ruina. El barrio lo envidia. El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina. Le pagan por divertirse, se sacó la lotería. Y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo. El caso, por ejemplo, ayer del partido de México, en donde se convierte en héroe Memo Ochoa, pues es un ejemplo fundamental de esto. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de cortisona, que olvidan el dolor y mienten la salud. Y en las vísperas de los partidos importantes lo encierran en un campo de concentración, donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo, a pesar de que sabemos que ya hay otros manejos, ¿no? En los otros oficios humanos el ocaso llega con la vejez, pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años. Los músculos se cansan temprano. Este no hace un gol ni con la cancha en bajada. Ni aunque le aten las manos al arquero.
O antes de los 30, si un pelotazo lo desmaya de mala manera, o la mala suerte le revienta un músculo, o una patada le rompe un hueso de esos que no tienen arreglo. Y algún día, algún mal día, el jugador descubre que se ha jugado la vida a una sola baraja, y que el dinero se ha volado y la fama también. La fama, señora fugaz, no le ha dejado ni una cartita de consuelo. Y así es como estos personajes, pues, de repente pasan a la historia y solo los verdaderos fanáticos son los que se acuerdan de ellos. La mayoría de los jugadores pasan pues, sin pena ni gloria, tienen su momento, sus 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol, y después desaparecen en este libro amplísimo de la historia de los deportes. Pasemos al otro lado, al fanático, que se le conoce también como el hincha. El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios en turno. Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos. Todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros 11 jugadores que juegan sin hinchada, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¿Qué goleada les hicimos? ¿Qué paliza les dimos? O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. Y en las gradas de cemento arden, aquí y allá, algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que he sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde, y el domingo es melancólico, como un miércoles de ceniza después de la muerte del carnaval. Este es nuevamente Eduardo Galeano, dándonos ese dejo característico, literario, ese estilo para pues contarnos cosas que todos vivimos, todos conocemos, pero le da un giro muy, muy intenso con la manera de escribir. Por ejemplo, con este cortito que se llama El Gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, como el de México-Polonia, 0-0. 2 bocas abiertas, 2 bostezos. Ahora, los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura. Pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio. Un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre. Y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra, y se va al aire. El árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación.
el amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento, y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea, que ayudan pero no mandan, miren de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego, y con toda razón se persina al entrar. No bien se asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol, todos lo odian. Lo silban siempre, jamás lo aplauden. Nadie corre más que él. Él es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo. Este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores, y en recompensa de tanto sacrificio, la multitud aúlla, exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando a mares, el árbitro está obligado a seguir la pelota blanca que va y viene entre los pies ajenos. Es evidente que le encantaría jugar con ella, pero jamás esa gracia le ha sido otorgada. Cuando la pelota, por accidente, le golpea el cuerpo, todo el público recuerda a su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él, y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias. Los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Durante más de un siglo, el árbitro vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores. Y ahora pasamos al director técnico. Antes existía el entrenador, y nadie le prestaba mayor atención. El entrenador murió, calladito la boca, cuando el juego dejó de ser juego, y el fútbol profesional necesitó un tecnócrata del orden. Entonces nació el director técnico, con la misión de evitar la improvisación, controlar la libertad y elevar al máximo el rendimiento de los jugadores, obligados a convertirse en disciplinados atletas. El entrenador decía, vamos a jugar. El técnico dice, vamos a trabajar. Ahora se habla en números. El viaje desde la osadía hacia el miedo, historia del fútbol en el siglo XX, es un tránsito desde el 2-3-5 hacia el 5-4-1, pasando por el 4-3-3 y el 4-4-2. Cualquier profano es capaz de traducir eso, con un poco de ayuda, pero después no hay quien pueda. A partir de ahí, el director técnico desarrolla fórmulas misteriosas, como la Sagrada Concepción de Jesús, y con ellas elabora esquemas tácticos más indescifrables que la Santísima Trinidad. Del viejo pizarrón a las pantallas electrónicas. Ahora las jugadas magistrales se dibujan en computadora y se enseñan en video. Esas perfecciones rara vez se ven. Después, en los partidos que la televisión transmite. Más bien la televisión se complace exhibiendo la crispación en el rostro del técnico y lo muestra mordiéndose los puños o gritando orientaciones que darían vuelta al partido si alguien pudiera entenderlas. Los periodistas lo acribillan en la conferencia de prensa cuando el encuentro termina. El técnico jamás cuenta el secreto de sus victorias, aunque formula admirables explicaciones de sus derrotas. Las instrucciones eran claras, pero no fueron escuchadas. Dice cuando el equipo pierde por goleada ante un cuadrito de Morondanga. O ratifica la confianza en sí mismo, hablando en tercera persona, más o menos así. Los reveses sufridos no empañan la conquista de una claridad conceptual que el técnico ha caracterizado como una síntesis de muchos sacrificios necesarios para llegar a la eficacia. La maquinaria del espectáculo tritura todo dura poco, y el director técnico es tan desechable como cualquier otro producto de la sociedad de consumo. Hoy el público le grita, ¡no te mueras nunca!, y el domingo que viene lo invita a morirse. Él cree que el fútbol es una ciencia y la cancha un laboratorio, pero los dirigentes y la hinchada no solo le exigen la genialidad de Einstein y la sutileza de Freud, sino también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi. Bien, pues vámonos a una pausa musical con nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando continuamos con Letras Militantes y el texto de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombra, justo en estos tiempos de Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombra, justo en medio de este mes de fútbol por el Mundial que organiza la FIFA y que en esta ocasión se está realizando en Qatar. Y bueno, Qatar, como decíamos en el bloque anterior, ha sido bastante polémico desde la forma en que se decidió que sería la sede, que se manejó, pues que hubo infinidad de millonarios sobornos, infinidad de sobornos a funcionarios de la FIFA y de las confederaciones de fútbol de los diferentes continentes, pero también por el proceso que se ha dado en la construcción de toda la infraestructura de estadios, hoteles, autopistas, aeropuertos, etc. Y bueno, ha habido un cruce de cifras, pues lógicamente se les ha acusado de un número enorme de muertes de trabajadores migrantes. No hay un registro, y esto lo admite la propia Organización Internacional del Trabajo, que no hay un claro registro en el país, en el propio Qatar, que permita saber cuántos trabajadores efectivamente están dedicados a la actividad del sector de la construcción, ni cuántos han sido víctimas de accidentes por falta de medidas de seguridad en el trabajo. Lógicamente, pues la OIT tampoco ha tenido la contundencia para cuidar los derechos de los trabajadores, de estos miles de trabajadores, o millones, incluso veríamos en el artículo que leímos en la primera mitad del programa, que más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de diferentes países de Asia y del Extremo Oriente han llegado a trabajar con falsas promesas ahí a Qatar. Y bueno, ha habido este cruce de información en donde, por una parte decíamos The Guardian, el periódico británico, hablaba de 6.500 trabajadores, Amnistía Internacional hablaba de más de 15.000 trabajadores, y pues la OIT se ha encargado de analizar, pero repetimos, con esta información que se tiene no ha sido suficiente como para determinar la cantidad exacta de trabajadoras y trabajadores fallecidos durante pues todo este proceso hacia el Mundial de Qatar 2022. Hace la mención la OIT que únicamente, tan solo en el 2020, murieron 50 trabajadores tras sufrir lesiones ocupacionales fatales, entre las que destacan caídas desde grandes alturas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando toda esta información y pues esperando que en algún momento haya algún tipo de sanción, así como estos países capitalistas siempre buscan las sanciones a países como Cuba, las sanciones que hay, por ejemplo, hoy contra Rusia, pues que también haya sanciones hacia estos países que directamente afectan la vida y pues el desarrollo de las actividades de los y las trabajadoras de diferentes partes del mundo. Que se vea si se cuidan realmente, que hay este interés por cuidar los derechos humanos de las y los trabajadores. Bueno, volvamos a el texto de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombra, que pues ahora nos va a hablar de algunos temas muy interesantes de la historia del fútbol. Pero empecemos primero por otro de los protagonistas fundamentales de este deporte, que es el estadio. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona, y en euskera conversan las gradas del San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre.
La final del Mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El estadio del Rey Fahd en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. Algo que viene como anillo al dedo a este mundial en Qatar. Otro de los grandes protagonistas, la pelota. Era de cuero, rellena de estopa, la pelota de los chinos. Los egipcios del tiempo de los faraones la hicieron de paja o cáscaras de granos y la envolvieron en telas de colores. Los griegos y los romanos usaban una vejiga de buey inflada, cocida. Los europeos de la Edad Media y del Renacimiento disputaban una pelota ovalada, rellena de crines. En América, hecha de caucho, la pelota pudo ser saltarina como en ningún otro lugar. Cuentan los cronistas de la corte española que Hernán Cortés echó a brincar una pelota mexicana y la hizo volar a gran altura ante los desorbitados ojos del emperador Carlos. La cámara de goma, hinchada por inflador, es decir, inflada con aire, pues, y recubierta de cuero, nació a mediados del siglo pasado gracias al ingeniero Charles Goodyear, un norteamericano de Connecticut. Y gracias al ingenio de Tosolini, Balbonesi y Polo, 3 argentinos de Córdoba, nació mucho después la pelota sin tiento. Sin tiento es decir, la cuerda que se utilizaba para amarrar el cuero de la pelota. Ellos inventaron la cámara con válvula, que se inflaba por inyección, y desde el Mundial del 38 fue posible cabecear sin lastimarse con el tiento que antes ataba la pelota. Hasta mediados de este siglo la pelota fue marrón, después blanca. En nuestros días luce cambiantes modelos en negro sobre fondo blanco. Ahora tiene una cintura F 70 centímetros y está revestida de poliuretano sobre espuma de polietileno. Es impermeable, pesa menos de medio kilo y viaja más rápido que la vieja pelota de cuero, que se ponía imposible en los días lluviosos. La llaman con muchos nombres: el esférico, la redonda, el útil, la globa, el balón, el proyectil. En Brasil, en cambio, nadie duda de que ella es mujer. Los brasileños le dicen gordita, gorduchinha, la llaman nena, menina, y le dan nombres como Maricota, Leonor o Margarita. Pelé la besó en Maracaná cuando hizo su gol número 1000, y Di Stéfano le erigió un monumento a la entrada de su casa, una pelota de bronce con una placa que dice: "Gracias, vieja". Ella es fiel. En la final del Mundial del 30, las dos selecciones exigieron jugar con pelota propia. Sabio como Salomón, el juez decidió que el primer tiempo se disputara con pelota argentina y el segundo tiempo con pelota uruguaya. Argentina ganó el primer tiempo y Uruguay el segundo. Pero la pelota también tiene sus veleidades y a veces no entra al arco porque en el aire cambia de opinión y se desvía. Es que ella es muy ofendidiza. No soporta que la traten a patadas, ni que le peguen por venganza. Exige que la acaricien, que la besen, que la duerman en el pecho o en el pie. Es orgullosa, quizás vanidosa, y no le faltan motivos. Bien sabe ella que a muchas almas da alegría cuando se eleva con gracia, y que son muchas las almas que se estrujan cuando ella cae de mala manera. Y ahora entramos a los orígenes del fútbol, de acuerdo a lo que conocía Eduardo Galeano. En el fútbol, como en casi todo lo demás, los primeros fueron los chinos. Hace 5000 años los malabaristas chinos bailaban la pelota con los pies, y fue en China donde tiempo después se organizaron los primeros juegos. La valla estaba al centro y los jugadores evitaban, sin usar las manos, que la pelota tocara el suelo. De dinastía en dinastía continuó la costumbre, como se ve en algunos relieves de monumentos anteriores a Cristo, y también en algunos grabados posteriores que muestran a los chinos de la dinastía Ming jugando con una pelota que parece de Adidas. Se sabe que en tiempos antiguos los egipcios y los japoneses se divertían pateando la pelota. En el mármol de una tumba griega de 5 siglos antes de Cristo aparece un hombre peloteando con la rodilla. En las comedias de Antífanes hay expresiones reveladoras: pelota larga, pase corto, pelota adelantada.
Dicen que el emperador Julio César era bastante bueno con las dos piernas y que Nerón no embocaba una. En todo caso, no hay duda de que los romanos jugaban algo bastante parecido al fútbol, mientras Jesús y sus apóstoles morían crucificados. En los pies de los legionarios romanos llegó la novedad a las Islas Británicas. Siglos después, en 1314, el rey Eduardo II estampó su sello en una real cédula que condenaba este juego plebeyo y alborotador. Estas escaramuzas alrededor de pelotas de gran tamaño, de las que resultan muchos males que Dios no permita. El fútbol, que ya se llamaba así, dejaba un tendal de víctimas. Se disputaba en montoneras y no había límite de jugadores, ni de tiempo, ni de nada. Un pueblo entero pateaba la pelota contra otro pueblo, empujándola a patadas y a puñetazos hacia la meta, que por entonces era una lejana rueda de molino. Los partidos se extendían a lo largo de varias leguas, durante varios días, a costa de varias vidas. Los reyes prohibían estos lances sangrientos. En 1349, Eduardo III incluyó al fútbol entre los juegos estúpidos y de ninguna utilidad. Y hay edictos contra el fútbol firmados por Enrique IV en 1410 y Enrique VI en 1447. Cuanto más lo prohibían, más se jugaba, lo que no hacía más que confirmar el poder estimulante de las prohibiciones. En 1592, en su Comedia de los Errores, Shakespeare recurrió al fútbol para formular la queja de un personaje. Ruedo para vos de tal manera, ¿me habéis tomado por pelota de fútbol? Vos me pateáis hacia allá, y él me patea hacia acá. Si he de durar en este servicio, debéis forrarme de cuero. Y unos años después, en Rey Lear, el conde de Kent insultaba así: tú, despreciable jugador de fútbol. En Florencia el fútbol se llama calcio, como se llama todavía en Italia. Leonardo da Vinci era hincha fervoroso y Maquiavelo jugador practicante. Participaban equipos de 27 hombres, distribuidos en 3 líneas, que podían usar manos y pies para golpear la pelota y para despanzurrar a adversarios. Una multitud acudía a los partidos que se celebraban en las plazas más amplias y sobre las aguas congeladas del Arno. Lejos de Florencia, en los jardines del Vaticano, los papas Clemente VII, León IX y Urbano VIII solían arremangarse las vestiduras para jugar al calcio. En México y en América Central, la pelota de caucho era el sol de una ceremonia sagrada desde unos 1500 años antes de Cristo. Pero no se sabe desde cuándo se juega al fútbol en muchos lugares de América. Según los indios de la selva amazónica de Bolivia, tiene orígenes remotos la tradición que los lleva a correr tras una bola de goma maciza para meterla entre 2 palos sin hacer uso de las manos. En el siglo XVIII, un sacerdote español describió así, desde las misiones jesuitas del Alto Paraná, una antigua costumbre de los guaraníes. No lanzan la pelota con la mano como nosotros, sino con la parte superior del pie descalzo. Entre los indios de México y América Central, la pelota se golpeaba generalmente con la cadera o con el antebrazo, aunque las pinturas de Teotihuacán y de Chichén Itzá revelan que en ciertos juegos se pateaba la pelota con el pie y con la rodilla. Un mural de hace más de 1000 años muestra a un abuelo de Hugo Sánchez jugando de zurda en Tepantitla. Cuando el juego concluía, la pelota culminaba su viaje. El sol llegaba al amanecer, después de atravesar la región de la muerte. Entonces, para que el sol saliera, corría la sangre. Según algunos entendidos, los aztecas tenían la costumbre de sacrificar a los vencedores. Antes de cortarles la cabeza, les pintaban el cuerpo en franjas rojas. Los elegidos de los dioses daban su sangre en ofrenda para que la tierra fuera fértil y generoso el cielo. Y entonces vemos que este juego de pelota, no le llamemos fútbol o no le llamemos soccer, llamémosle jugar con la pelota, ha sido una tradición en diferentes regiones del mundo a través de casi todas las épocas, miles de años de historia sobre jugar en torno a una pelota, a un balón de diferentes materiales y hacerlo de manera colectiva, hacerlo a veces por el gusto de jugar, a veces por un afán religioso, por un ritual, a veces por limar las rivalidades entre comunidades, entre pueblos, como
hace la mención Eduardo Galeano, en donde pues en la Europa medieval los juegos podían durar muchos días y eran de un pueblo para otro y había hasta muertos. Entonces, esto es lo que decíamos al principio del programa, siguiendo este texto de Galeano, es lo que ha cambiado en la historia. Ya hoy lo que se busca es que menos gente lo juegue, sino que nos conectemos a través de los televisores, a través de los medios electrónicos y olvidemos la dicha de jugar. Creo que todos, en algún momento, todos y todas, hemos pateado un balón de fútbol, hemos jugado con la familia, hemos jugado con los amigos en la cuadra, hemos jugado coladeritas, hemos jugado en la escuela. Nos ha tocado barrernos en concreto, nos ha tocado caer de cabeza al buscar un balón. Entonces, quizás eso es lo más interesante que plantea en estos textos Eduardo Galeano, el regresar a esa pasión por el juego. No tanto apasionarnos frente a la pantalla, sino apasionarnos por hacer uso de nuestro propio cuerpo y gozar este intercambio hasta de golpes, que a veces tiene su parte gozosa, y lo hemos visto y lo hemos experimentado en estos partidos de fútbol. Bueno, continuemos con el texto de Galeano. Ahora nos habla de las reglas del juego. Al cabo de tantos siglos de negación oficial, las islas británicas terminaron por aceptar que había una pelota en su destino. En tiempos de la reina Victoria, el fútbol era ya unánime, no solo como vicio plebeyo, sino también como virtud aristocrática. Recordemos en el texto anterior que hablaban de cómo los reyes condenaban y prohibían este tipo de juegos por considerarlos juegos plebeyos, juegos estúpidos para gente de pues las clases más bajas. Los futuros jefes de la sociedad aprendían a vencer jugando al fútbol en los patios de sus colegios y las universidades. Así fue como se fue transformando. Allí los cachorros de la clase alta desahogaban sus ardores juveniles, enderezaban su disciplina, templaban su coraje y afilaban su astucia. En el otro extremo de la escala social, los proletarios no necesitaban extenuar el cuerpo, porque para eso estaban las fábricas y los talleres. Pero la patria del capitalismo industrial había descubierto que el fútbol, pasión de masas, daba diversión y consuelo a los pobres y los distraía de huelgas y otros malos pensamientos. En su forma moderna, el fútbol proviene de un acuerdo de caballeros que 12 clubes ingleses sellaron en el otoño de 1863 en una taberna de Londres. Los clubes hicieron suyas las reglas que en 1846 había establecido la Universidad de Cambridge. En Cambridge, el fútbol se había divorciado del rugby. Se prohibía llevar la pelota con las manos, aunque se permitía tocarla, y se prohibían las patadas al adversario. Los puntapiés solo deben dirigirse hacia la pelota, advertía una de las reglas. Un siglo y medio después, todavía hay jugadores que confunden a la pelota con el cráneo del rival, por su forma parecida. El Acuerdo de Londres no limitaba el número de jugadores, ni la extensión del campo, ni la altura del arco, ni la duración de los partidos. Los partidos duraban 2 o 3 horas y sus protagonistas charlaban y fumaban cuando la pelota volaba lejos. Ya existía, eso sí, el fuera de juego. Era desleal meter goles a espaldas del adversario. En aquellos tiempos nadie ocupaba un lugar determinado en la cancha. Todo el mundo corría alegremente tras la pelota. Cada cual iba donde quería y cambiaba de puesto a voluntad. Fue en Escocia donde los equipos se organizaron hacia 1870 con funciones de defensa, línea media y ataque. Para entonces ya los equipos tenían 11 jugadores. Ninguno podía tocar la pelota con las manos. Desde 1869, ni siquiera para detenerla y colocarla en los pies. Pero en 1871 nació el arquero, única excepción de ese tabú, que podía defender la meta con todo el cuerpo. El arquero protegía un reducto cuadrado. La meta, más corta que la actual y mucho más alta, consistía en 2 palos unidos por una cinta a 5,5 metros de altura. La cinta fue sustituida por un travesaño de madera en 1875. En los palos se marcaban los goles con pequeñas muescas. La expresión marcar un gol se usa todavía, porque ahora los goles no se marcan en los palos, sino que se registran en las pantallas electrónicas de los estadios. La meta, hecha en ángulos rectos, no tiene forma arqueada, pero todavía la llamamos arco en algunos países y llamamos arquero a quien la defiende, quizás porque los estudiantes de los colegios ingleses habían usado de vallas las arcadas de los patios. En 1872 apareció el árbitro,
Hasta entonces los jugadores eran sus propios jueces y ellos mismos sancionaban las faltas que cometían. En 1880, cronómetro en mano, el árbitro decidía cuándo terminaba el partido y tenía el poder de expulsar a quien se portaba mal, pero todavía dirigía desde afuera y a los gritos. En 1891, el árbitro entró por primera vez en la cancha soplando un pito que cobró el primer penal de la historia y caminando 12 pasos señaló el punto de su ejecución. Desde tiempo atrás, la prensa británica venía haciendo campaña a favor del penal. Era preciso proteger a los jugadores en la boca del arco, que era escenario de carnicerías. La Gaceta de Westminster había publicado una espeluznante lista de jugadores muertos y de huesos rotos. En 1882, los dirigentes ingleses autorizaron el saque de costado con las manos. En 1890, las áreas de la cancha fueron dibujadas con cal y se trazó un círculo al centro. En ese año, el arco tuvo red. Atrapando la pelota, la red evitaba dudas en los goles. Después murió el siglo y con él acabó el monopolio británico. En 1904 nació la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, que desde entonces gobierna las relaciones entre la pelota y el pie en el mundo entero. A lo largo de los campeonatos mundiales, la FIFA introdujo pocos cambios en aquellas reglas británicas que organizaron el juego. Y ya entramos en estos temas históricos sobre el desarrollo del fútbol, sus reglas, pero también su historia social, cómo se fue transminando, cómo se fue absorbiendo este gusto por el fútbol en diferentes regiones del mundo, a partir de esta pasión inglesa por este deporte al que le fueron dando forma, que primero despreciaban por ser un deporte plebeyo o ser una competencia plebeya, pero que después se convirtió en uno de sus máximos orgullos del Imperio Británico. Las invasiones inglesas. A la orilla del manicomio, en un campo baldío de Buenos Aires, unos muchachos rubios estaban pateando una pelota. ¿Quiénes son?, preguntó un niño. Locos, le informó el padre. Ingleses locos. El periodista Juan José de Soiza Reilly ha evocado esta memoria de su infancia. En los primeros tiempos el fútbol parecía un juego de locos en el Río de la Plata. Pero en plena expansión imperial, el fútbol era un producto de exportación tan típicamente británico como los tejidos de Manchester, los ferrocarriles, los préstamos de la banca Barings o la doctrina de libre comercio. Había llegado en los pies de los marineros que lo jugaban en los alrededores de los diques de Buenos Aires y Montevideo, mientras los navíos de Su Majestad descargaban ponchos, botas y harinas y embarcaban lana, cueros y trigo para fabricar, allá lejos, más ponchos, botas y harina. Fueron ciudadanos ingleses, diplomáticos y funcionarios del ferrocarril y del gas quienes formaron los primeros equipos locales. Aquí vale la pena hacer una pausa porque justamente esta creación de los equipos de fútbol a través de las fábricas, a través de estas grandes empresas que ya se habían desarrollado a finales del siglo XIX, pues algo similar ocurre en el caso de México, de muchos de los clubes que se crean, por ejemplo el Necaxa, que lo crea la empresa propiamente, la Mexican Light and Power Company. El primer partido internacional jugado en Uruguay en 1889 enfrentó a los ingleses de Montevideo y Buenos Aires bajo un gigantesco retrato de la reina Victoria. Párpados caídos, mueca de desdén y otro retrato de la reina de los mares amparó en 1895 el primer partido de fútbol brasileño, que fue disputado entre los súbditos británicos de la Gas Company y la Sao Paulo Railway. Es decir, una empresa de gas y una empresa de ferrocarriles, que son de las industrias pues, más antiguas. El petróleo, la minería, los textiles y el ferrocarril que le dan forma, junto también con la industria eléctrica, a este siglo XX que ya pasamos. Las viejas fotos muestran a aquellos pioneros en color sepia. Eran guerreros formados para la batalla. Las armaduras de algodón y lana les cubrían todo el cuerpo, por no ofender a las damas que asistían a los partidos enarbolando sombrillas de seda y agitando pañuelos de encajes. Los jugadores solo exhibían al desnudo sus rostros de grave mirada y bigotazos en punta, que asomaban bajo las gorras o los sombreros. En los pies cargaban pesados botines Manfield. El contagio no se hizo esperar. Más temprano que tarde, los caballeros de la sociedad local se pusieron a practicar aquella locura inglesa.
Desde Londres importaron las camisetas, los botines, las gruesas canilleras y los pantalones que llegaban desde el pecho hasta más allá de las rodillas. Las pelotas de fútbol ya no llamaban la atención de los aduaneros, que al principio no sabían cómo clasificar tales especies. Los navíos también traían los manuales y con ellos las palabras que venían a estas lejanas costas del sur americano para quedarse aquí por muchos años. Field, score, goal, goalkeeper, back, half, forward, outball, penalty, offside. El foul merecía el castigo del referee, pero el jugador agraviado podía aceptar las excusas del culpable siempre y cuando sus disculpas fueran sinceras y estuvieran formuladas en correcto inglés. Formas de negociación que se tenían entonces, según enseñaba el primer decálogo del fútbol que circuló en el Río de la Plata. Mientras tanto, otras palabras del idioma inglés se incorporaban al lenguaje de los países latinoamericanos del Mar Caribe. Pitcher, catcher, innings. Sometidos a la influencia norteamericana, estos países aprendían a golpear la pelota con un bat de madera redondeada. Los Marines traían el bat al hombro, junto al fusil, mientras a sangre y fuego imponían el orden imperial en la región. Desde entonces, el béisbol es, para los caribeños, lo que el fútbol es para nosotros. Este texto es muy bonito, se titula El fútbol criollo. La Argentine Football Association no permitía que se hablara en español en las reuniones de sus dirigentes, y la Uruguay Association Football League prohibía que los partidos se jugaran en día domingo, porque la costumbre inglesa mandaba jugar el sábado. Pero ya en los primeros años del siglo, el fútbol estaba empezando a popularizarse y a nacionalizarse en las orillas del Río de la Plata. Esta diversión importada, que entretenía a los socios de los niños bien, se había escapado de su alta maceta, había bajado a la tierra y estaba echando raíces. Fue un proceso imparable. Como el tango, el fútbol creció desde los suburbios. Era un deporte que no exigía dinero y se podía jugar sin nada más que las puras ganas. En los potreros, en los callejones y en las playas, los muchachos criollos y los jóvenes inmigrantes improvisaban partidos con pelotas hechas de medias viejas, rellenas de trapo o papel y un par de piedras para simular el arco. Gracias al lenguaje del fútbol, que empezaba a hacerse universal, los trabajadores expulsados por el campo se entendían de lo más bien con los trabajadores expulsados por Europa. El esperanto de la pelota unía a los nativos pobres con los peones que habían atravesado la mar desde Vigo, Lisboa, Nápoles, Beirut o la Besarabia, y que soñaban con hacerse en América, levantando paredes, cargando bultos, horneando pan o barriendo calles. Lindo viaje había hecho el fútbol. Había sido organizado en los colegios y universidades inglesas y en América del Sur alegraba la vida de gente que nunca había pisado una escuela. En las canchas de Buenos Aires y de Montevideo nacía un estilo, una manera propia de jugar al fútbol iba abriéndose paso, mientras una manera propia de bailar se afirmaba en los patios milongueros. Los bailarines dibujaban filigranas, floreándose en una sola baldosa, y los futbolistas inventaban su lenguaje en el minúsculo espacio donde la pelota no era pateada, sino retenida y poseída, como si los pies fueran manos trenzando el cuero. Y en los pies de los primeros virtuosos criollos nació el toque, la pelota tocada como si fuera guitarra, fuente de música. Simultáneamente, el fútbol se tropicalizaba en Río de Janeiro y San Pablo. Eran los pobres quienes lo enriquecían mientras lo expropiaban. Este deporte extranjero se hacía brasileño a medida que dejaba de ser el privilegio de unos pocos jóvenes acomodados que lo jugaban copiando. Y era fecundado por la energía creadora del pueblo que lo descubría. Y así nacía el fútbol más hermoso del mundo, hecho de quiebres de cintura, ondulaciones de cuerpo y vuelos de piernas que venían de la capoeira, danza guerrera de los esclavos negros, y de los bailongos alegres de los arrabales de las grandes ciudades. El fútbol se iba haciendo pasión popular y revelaba su secreta belleza, y a la vez se descalificaba como pasatiempo fino. En 1915, la democratización del fútbol arrancaba quejas a la revista Sports de Río de Janeiro. Los que tenemos una posición en la sociedad
estamos obligados a jugar con un obrero, con un chofer. La práctica del deporte se está convirtiendo en un suplicio, un sacrificio, nunca una diversión. Y bueno, con eso terminamos la lectura de estos textos de Eduardo Galeano, y dado que pues va a ser un mes de fútbol en este Mundial de Qatar, pues estaremos retomando en la siguiente emisión algunos de estos breves cuentitos, de estas breves relaciones que nos hace Eduardo Galeano de la historia del fútbol, pero también pues vamos a buscar en uno de los autores mexicanos muy destacados y también destacado por su afición al fútbol, como es Juan Villoro. Vamos a buscar algunos de sus textos para enriquecer la parte mexicana, porque sabemos que la historia del fútbol también en nuestro país pues trae su origen desde pues los empresarios británicos que llegaron aquí al sector de la minería a explotar los minerales de nuestro país, y que en el estado de Hidalgo, como se dice comúnmente, pues nació el fútbol mexicano. Pero no hay que perder de vista estas dos caras que tiene el fútbol. Esta parte gloriosa, que es el practicar un deporte, el apasionarse con patear el balón y meter gol, enfrentarse contra el rival y al final poder tomarse una cerveza con él. Pero también el lado oscuro, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con los sobornos, y en este caso que estábamos platicando en este programa, con la tremenda explotación de trabajadoras y trabajadores inmigrantes. Entonces, bueno, vamos a terminar por el momento esta emisión de Letras Militantes y nos vemos aquí la próxima semana. Y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente. Es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.